Muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Hoy tenemos el gran gusto de ¿Sí? compartir. Creo que tienes abierto el micrófono, Caro. Bueno, damos el gusto de darle la bienvenida a todos a nuestra reunión académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Para nosotros siempre es un gran gusto compartir este espacio con todo el gremio de la anestesiología en Bogotá, Cundinamarca, pero pues en toda Colombia y fuera. Tenemos un audio todavía abierto, Caro. Y vamos a tener durante este año eh, actividades académicas que estoy seguro que van a ser de mucho beneficio para todos nosotros como gremio. Y pensando un poco en darle un tono un poquito distinto a como lo hemos hecho tradicionalmente por mucho tiempo, vamos a trabajar un poco más la forma académica de foro con expertos. Un poquito como para ser eh, un poco más explícito, la idea es que tenemos hoy dos grandes expertos en el tema, ya se los voy a presentar. La idea es que ellos nos van a hacer el favor de contestar unas preguntas generales que son bien importantes respecto al tema y la idea es que al final tengamos un espacio relativamente largo para hacer preguntas. Esto con el ánimo de favorecer pues, la participación de todos. Así que espero que el formato les guste. Estamos dentro de la sociedad, estamos seguros que sí. Y sean entonces todos muy bienvenidos. En esta noche tenemos una discusión con nuestros expertos en anestesia endovenosa total, cómo administrarla con los mejores estándares de seguridad y en todos los grupos de edad. Este tema, pues, cuando lo pensamos dijimos, uff, súper interesante, estoy seguro que les gustará. Pero más importante que el tema, más importante que la forma y lo demás es que tenemos hoy a dos expertos. Quiero presentarles en primer término al doctor Gustavo Campos. El doctor Campos es ex jefe de servicio de anestesiología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba, Argentina. Es jefe de servicio de anestesiología Hospital Pediátrico del Niño Jesús en Córdoba, Argentina. Jefe de servicio de anestesiología del Hospital Infantil en Córdoba. Ha participado en muchos trabajos científicos nacionales, internacionales, como autor y coautor, y pues es un muy reconocido conferencista a nivel internacional en anestesia endovenosa total, pero específicamente en un grupo que no es fácil de manejar, como son los niños. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente yo le decía que estoy seguro que va a ser de grande beneficio, pero realmente creo que es una necesidad que tenemos como anestesiólogos al tocar este tema tan importante. Y por supuesto, doctor Ernesto Reyes. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también. Doctor Reyes es médico especialista en anestesiología y medicina perioperatoria de la Universidad de La Sabana. Es anestesiólogo en la Fundación Santa Fe, profesor de posgrado allí en anestesiología con la Universidad del Bosque, en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, miembro de TIVA América y fundador de TIVA Colombia. Es también un líder internacional en TIVA y la anestesia guiada por objetivos dentro de la anestesia endovenosa total y el neuromonitoreo. Así que son dos autoridades que nos pueden aclarar mucho estos puntos que queremos discutir hoy. Siguiendo un poquito el esquema, vamos ya a continuar con ellos. Y doctores, muchísimas gracias desde ya por su participación. El día de hoy vamos a arrancar con un par de preguntas dirigidas al doctor Reyes. Entonces, ya voy a dejar aquí la cámara. Y Ernesto, pues, si quieres ir compartiendo tu presentación y yo voy haciendo acá las preguntas. A todos aprovecho para decirles solo con levantar la mano o si quieren simplemente eh, eh, interrumpen y hacen su pregunta, pues son todos bienvenidos o usamos el chat del grupo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ernesto, una primera pregunta
es, al final, perdón, ¿cuáles son los principales riesgos de seguridad en la administración de TIVA y qué estrategias existen para mitigarlos? En este momento, ¿estás compartiendo pantalla? Mm, mm. Bueno, muchas gracias por su amable invitación, doctor Cohen. Eh, qué, qué buena cosa estar acá compartiendo con ustedes en esta primera reunión pues, de la Sociedad Cundinamarquesa y pues de estar acá compartiendo también con el doctor Gustavo, que pues amablemente nos ha venido acompañando pues, en las últimas reuniones de la Sociedad Cundinamarquesa. Tuvimos la fortuna pues, de contar con su presencia en Colombia en noviembre pasado en el Congreso de la Sociedad Cundinamarquesa y pues como usted bien lo decía, pues va a ser absolutamente provechosa su compañía en esta reunión. Eh, Voy a empezar a compartirles mi pantalla. No sé, ¿ustedes ya la están viendo, doctor Cohen? No, No, Ernesto, todavía no. Permítame un segundito. Sí. ya. Entonces me tomé el atrevimiento de hacer unas diapositivas para tratar de ampliar un poquito pues este tema, que es un tema bien importante y que es un tema que a menudo se olvida o no se afronta pues de una forma, digamos, completa. Y pues esta es la razón por la que cuando el doctor Cohen me propuso este tema, pues me pareció que era de suma relevancia. Entonces vamos a tratar de abordarlo de una forma pues un poco escueta, pero también completa, para que todo el mundo pues normalmente quedan con más dudas, pero para que sea algo en lo que lleguemos a pensar mañana cuando nos enfrentamos a un paciente que va a recibir anestesia total intravenosa. Entonces, eh, estos son los riesgos a los que estamos enfrentados cuando damos anestesia total intravenosa. Y fíjense que acá tenemos dos riesgos grandes. Uno es que nuestro paciente no esté recibiendo el medicamento. Y el segundo riesgo es que nuestro paciente reciba una dosis inadecuada para mantener la inconsciencia o la analgesia de los medicamentos que estamos administrando, es en el contexto de un paciente que esté bajo efectos de relajación neuromuscular. Entonces, fíjense que tratamos de resumirlo en estas dos, digamos, tareas que son bien específicas. Una es la tarea de la implementación de los sets de administración de anestesia intravenosa. Y en el otro extremo estamos en el análisis de cuáles serían las formas de administración de anestesia total intravenosa que pues, ya no deberíamos estar haciendo desde el advenimiento pues, de una gran cantidad de perfusores TCI e incluso pues, del advenimiento también de todos los simuladores pues, de perfusiones TCI y TIVA Trainer. Entonces, fíjense que toda esta información que les voy a mostrar viene de este artículo, que es un artículo bien importante, que resultó ser unas guías que surgieron por lo que se encontró en un estudio, digamos que creo que es uno de los estudios más relevantes de despertar intraoperatorio que hicieron pues, en el reino, los anestesiólogos del Reino Unido, que fue el NAP5.
Ese NAP5 pues nos enseñó y nos dio una gran cantidad de información de qué era lo que estaba pasando eh, con lo que estábamos Uy, haciendo con súper. anestesia total intravenosa. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Em, entonces, este artículo fue un artículo que se publicó pues en el 2018. Acá pues hay una gran eh, colaboración de personas que saben mucho de anestesia total intravenosa y salieron muchas cosas que les voy a compartir. Entonces, fíjense que acá está pues el estudio que se hizo. Entre otras cosas, pues no fue el único NAP, hicieron otros NAP de complicaciones de los anestesiólogos en salas de cirugía, pero este artículo específicamente mostró, o este estudio mostró, que la conciencia accidental era más frecuente cuando se administraba anestesia total intravenosa, pero casi el 80% de los hallazgos que se encontraron, digamos, dándole este peso en despertar intraoperatorio a las técnicas basadas pues en Propofol, eh, fueron descritos como problemas de seguridad. Entonces vamos a revisar en detalle ahorita cuáles fueron los problemas de seguridad. Pero además nos enseñó que la formación de los especialistas y de los residentes en TIVA era a menudo inadecuada. La gente no se sentía cómoda usando anestesia total intravenosa porque sentía que había muchos vacíos académicos en la implementación de esta técnica específicamente. Entonces, eh, fíjense que ya acá estamos abordando un primer punto que es bien, bien relevante, y es que nosotros tenemos que tener un bagaje bien importante de cómo aplicar técnicas de anestesia total intravenosa, y además de eso tenemos que enseñársela a nuestros residentes y pues a las personas que están en formación. Entonces empezamos con algunas formas irregulares de administración de anestesia intravenosa, y acá eh, pues vean esta bolsa que seguramente muchos de los que nos formamos hace más de 10 años alcanzamos a ver, donde ponían un coctelito, y con esto no solamente hacían sedaciones, sino hacían anestesia general. Entonces, yo creo que en este punto de la historia de la anestesia, seguramente nosotros ya, pues cada vez vamos a ver esto menos, ojalá no lo volvamos a ver nunca, y entre otras cosas, eh, esto tiene una gran cantidad de errores, incluso errores farmacéuticos, porque seguramente las mezclas de muchos de estos medicamentos alteran los pKas pues de los medicamentos entre sí, y además seguramente el Propofol no es un medicamento que se pueda diluir tan fácilmente, y seguramente la interacción pues de esto, de estos medicamentos pues entre sí mismos van a hacer que la efectividad pues de estos mismos medicamentos se empiece a perder. Entonces, seguramente esto era una forma de administrar pues, sedación y anestesia general, eh, pero seguramente esto definitivamente es algo que no es seguro para nuestros pacientes, y ojalá pues no volvamos a usar estas mezclas de medicamentos. Eh, Ahora, hablando sobre todo de la cinética de los bolos, cuando nosotros estamos administrando anestesia, eh, pues digamos más bien sedaciones, que generalmente nosotros las hacemos con TIVA, porque pues nosotros estamos administrando, casi nunca nosotros pues estamos, Ernesto, señor. perdón, es que uno de los
los participantes dice que no se ve la pantalla, pero yo sí la veo. Entonces, no sé si pueden confirmarme a alguien más si la están viendo. Sí se ve. Perfectamente, profe. Ok, También. Sí. Sí se sí, ve, sí, sí, profe. Se ve sí, sí, sí. perfecto, Listo, se ve listo. Muchas gracias, perfecto. muchas gracias. Profe, sí se ve. Gracias, gracias. Entonces, fíjense que nosotros hacemos TIVA también cuando estamos sedando a nuestros pacientes y acá, digamos que esta es otra forma que seguramente nosotros hemos normalizado bastante, pero seguramente no sea la mejor forma de administrar TIVA cuando estamos sedando. Y este es un tema que resulta ser bien espinoso porque no todos tenemos perfusiones TCI en nuestros hospitales, eh, pero fíjense lo que pasa con la cinética de los bolos. Fíjense cómo nosotros estamos sacando constantemente a nuestro paciente del rango terapéutico. Y pues esto seguramente ponemos a nuestros pacientes en riesgo de una sedación excesiva, como lo estamos viendo pues acá en esta gráfica. Y esperamos a que el paciente casi siempre se alcanza a mover un poco y ahí nosotros sabemos que el paciente pues necesita otro bolo del medicamento que estemos usando. En este caso pues yo uso mucho Propofol, entonces estaríamos entrando en el rango de sedación inadecuada y estamos en eso todo el tiempo. Además que nos hemos dado cuenta de que los bolos repetitivos de la misma cantidad de medicamento y pues con más veras si estamos usando Propofol, resultan casi siempre en una concentración cada vez más alta pues de Propofol en el plasma. Entonces esto pues digamos que nos deja al paciente ya no lo tenemos en el rango de sedación inadecuada, pero cada vez el paciente va a estar más tiempo en el rango de sedación excesiva. Entonces, digamos que los bolos seguramente nosotros los vamos a abandonar en algún momento y esperemos que las perfusiones TCI, digamos, cada vez más asequibles, pues nos permitan dar cada vez menos bolos. Pero fíjense además lo que pasa con las infusiones volumétricas fijas, que esto es una cosa que pues, seguramente muchos aprendimos y era usar el modelo de Roberts en adultos y el modelo de McFarland en niños. Y fíjense, en esta gráfica se ve muy bien, yo no sé si ustedes alcanzan a ver el puntero, ¿lo están viendo? El puntero de, de mi computador, ¿se ve? Sí, sí se Sí se ve Confírmenme. ve. derechito. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que acá tenemos una concentración del medicamento en nanogramos por mililitro, que es la línea dura, y acá tenemos en la línea punteada las velocidades a las que se está infundiendo el medicamento. Entonces, fíjense cómo eh, con cambios muy, muy pequeños de los volúmenes de la tasa de infusión, pasando de 10 a 20 mililitros hora, que eso es pues una infusión relativamente baja del medicamento. Las concentraciones plasmáticas siempre van a ser, siempre se van a seguir elevando. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una infusión fija del medicamento, seguramente la concentración plasmática cada vez va a ser mayor. Y esta fue una de las razones por las que la anestesia intravenosa tuvo tan mala fama de despertares súper prolongados, y era porque se usaba el modelo de Roberts, se dejaba al paciente con 6 microgramos kilogramo hora de Propofol por 6 o 7 horas que duraba un cráneo, y resulta que después el paciente se demoraba 40 minutos, 50 minutos en despertarse. Entonces, esto definitivamente se lo podemos achacar a las infusiones volumétricas. Entonces, digamos que estas son las razones principales por las que
yo por seguridad y ojalá lo hagamos cada vez más con TCI, no recomiendo pues, que se usen bolos. Esto, digamos que no quiero ser, eh, no quiero olvidar pues, que nosotros estamos en un sistema de salud pues, que es difícil y que no todos tenemos tecnología, pero ahora casi todo el mundo tiene una bomba volumétrica y casi todo el mundo tiene acceso al Internet y nosotros podemos hacer simulaciones TCI muy buenas, como les decía anteriormente, con iTiva o con Tiva Trainer que pues creo que tienen unas versiones que son no pagas y que nosotros podemos usar para tratar de ajustar las velocidades para no causar acumulación y sobre todo el propofol en nuestros medicamentos, en nuestros pacientes. Y esto se suma y ya hablando específicamente del propofol, a la cinética del medicamento. Y acá quiero que ustedes me entiendan esto supremamente bien, porque es algo que con lo que antes no estábamos tan en contacto, pero ahora estamos muy en contacto porque hay mucha gente dando anestesia total intravenosa, y es que el propofol tiene una variabilidad cinética importantísima. Esto quiere decir, y lo explico con esta gráfica, que si nosotros administramos una dosis de 2 miligramos por kilo de propofol a estos tres pacientes, que son pacientes masculinos de 40 años, los tres pesan 70 kilos y los tres miden 1,70. Los tres pacientes no van a tener la misma concentración en el plasma. Y esta es la razón por la que yo recomiendo que empecemos a migrar a la mentalidad de la concentración en plasma o en sitio efecto, pero al menos la concentración plasmática del propofol. Y es porque si estos tres pacientes tienen una variabilidad interindividual del 33%, o sea, uno de los tres no va a responder igual, imagínense si yo le pongo en gastro los mismos 2 miligramos por kilo al paciente de 18, a la señora de 35 y al abuelo de 70. Entonces, eso hace que la variabilidad sea, digamos, muy importante y que los tres pacientes se comporten pues de forma absolutamente diferente. Uno casi siempre termina echándole la culpa al propofol, pero realmente es que la variabilidad es altísima. Y fíjense la variabilidad, esto es la variabilidad cinética. La concentración del plasma va a ser diferente en uno de los tres, pero la variabilidad dinámica es aún más grande, porque si nosotros logramos que el 100% de los pacientes tengan una concentración de 3 microgramos por mililitro en el plasma, fíjense que los tres pacientes pueden tener una variabilidad pues del 100% en este caso, en la respuesta dinámica. Fíjense que acá vamos a tener pues unas respuestas diferentes en el índice procesado y en todo lo que revisamos en la monitoría pues basada sacada del electroencefalograma que estamos usando actualmente. Entonces esto hace que el escenario sea bien complicado y seguramente cada vez nos vamos o vamos a migrar más a usar perfusiones que nos muestren de alguna forma cuál va a ser la concentración plasmática y por ende del sitio efecto del medicamento, pero además que nos ayuden a comprender un poco más la dinámica o la dinamia del medicamento, en este caso pues el propofol en el cerebro de nuestros pacientes. Seguramente esto va a cambiar en algún momento cuando empecemos a usar otros medicamentos que tengan eh, que tengan un comportamiento cinético diferente. Casi siempre los medicamentos que se metabolizan en el plasma tienen un comportamiento cinético un poco más estable, pero si un medicamento tiene que ir a un órgano para metabolizarse y depende de proteínas plasmáticas, de citocromo, y además de eso depende de
en este caso de la cantidad de receptores GABA que tenga el paciente en su cerebro, pues va a tener una variabilidad interindividual bastante alta. Entonces, acá ya vamos a empezar a hablar de lo que puede impedir que nuestro paciente reciba el medicamento. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos. A mí me pasó hace de pronto un par de meses el último caso que tuve de un paciente que se empezó a mover durante la anestesia. Este paciente tenía eh, un acceso vascular difícil en metacarpiano, por eso se decidió hacer un acceso vascular pues acá en el pliegue y resultó que el paciente tuvo una extravasación del propofol, se empezó a mover, afortunadamente pues no tuvimos un episodio de recordar, pero esto nos puede pasar. Entonces, la recomendación acá es tratar en lo posible de cuando se está administrando anestesia total intravenosa, eh, canalizar una vena metacarpiana y ojalá en la medida de lo posible tener pues una vista directa a nuestro acceso vascular. Claramente esto no va a pasar en muchos otros escenarios. Ahora pues con el advenimiento de la cirugía laparoscópica muchas veces los pacientes van con los brazos pues pegados al torso y esto pues dificulta un poco la visualización de cómo está funcionando nuestra vena. Eh, pero incluso así es más fácil visualizar si hay una infiltración metacarpiana, porque se puede identificar fácilmente levantando un poquito los campos. Y eh, claramente estos son los otros escenarios en los que nosotros no queremos estar y es pues una desconexión de la línea que está llevando el medicamento al paciente o si no se usan sistemas de antirretorno, pues este paciente resultó con todo el propofol en los líquidos arriba, que esto creo que también pues, nos ha pasado algunas veces a las personas que hacemos mucha anestesia total intravenosa. Entonces, ¿cómo se pueden mitigar estos riesgos? Eh, Fíjense que acá hay algo que es bien importante y es que este documento, que es un documento, que fue el documento que les mostré inicialmente, nos dice en los dos primeros puntos que hay que reforzar la formación. Entonces, los pacientes, los anestesiólogos deben estar capacitados y ser competentes en la administración de TIVA. Las escuelas de anestesiología y los organismos de formación deben impartir docencia, formación y experiencia práctica en TIVA a todos los residentes de anestesiología y medicina intensiva. Y los anestesiólogos tienen la responsabilidad de garantizar que poseen los conocimientos y las habilidades necesarias para administrar TIVA de forma competente y segura. Entonces, fíjense que lo primero que dice este documento es que hay que formarse y hay que enseñar TIVA. Y el segundo punto que arroja este documento es que si nosotros vamos a dar anestesia intravenosa basada en propofol, esta anestesia intravenosa debe llevar un perfusor TCI. O, como les decía, cuando hay dificultades, al menos un simulador de TCI. La diferencia pues, entre los dos es que pues, en uno nos está avisando el teléfono celular o el iPad, que eso digamos que también tiene el riesgo, a veces uno no está haciendo otra cosa, no se da cuenta que ya pitó la aplicación para cambiar las velocidades. Lo más cómodo sería hacerlo a través de un perfusor TCI, pero además este perfusor TCI tiene que tener estos puntos de seguridad, que son bombas con estos set de alarma, que son la alarma de alta presión, la alarma de infusión detenida, la alarma de jeringa vacía, desconexión a la red eléctrica y ayuda visual pues de la infusión en progreso. Eh, los sistemas de administración, pues obviamente ya se los voy a mostrar acá un poquito más
escuetamente, fíjense que acá tenemos que tener por lo menos conectores Luer-Lock. Fíjense que acá yo les pongo esta imagen, que es una imagen que nos muestra un espacio muerto bien pequeño, con una válvula antirretorno y con un set de llaves de 3 vías con conectores Luer-Lock. Además de eso, hay muchos artículos que hablan de estas válvulas antisifón, que yo no sé si a ustedes les ha pasado, creo que alguna vez lo vi. Sacaron una jeringa de un perfusor de TCI y por el efecto sifón, el paciente recibió una dosis altísima de la jeringa a una concentración alta. Medicamentos, entonces solamente una dilución, solamente una concentración de Propofol. Y hay otra recomendación de programar las bombas cuando ya estén los medicamentos montados. La neuromonitorización, ojalá todos pudiéramos tenerla. Hay que estar familiarizados con la electroencefalografía cruda y con los otros índices que nos arrojan los monitores de profundidad. Esto es importantísimo. Esperamos que sigan bajando los precios para que todos los podamos usar. Y esto es un ejemplo muy rápido de cómo se hace una titulación a la baja. Fíjense que tengo una dosis bien bajita de Propofol. Esto es el modelo de Snyder en un adulto mayor, 1.6 microgramos por mililitro. Esto es una dosis muy baja que no podría estar dando si no tuviera pues la monitorización, en este caso con índices procesados, con espectrogramas, con bordes espectrales y evitando que el paciente suprima. Entonces, esta titulación solamente la voy a lograr desafortunadamente o afortunadamente con monitoría de la profundidad anestésica. Esto para que pasemos a la segunda pregunta. Esto es muy rápido, es un par de diapositivas en la que les explico que los modelos farmacocinéticos fueron diseñados para mejorar, digamos, la administración en los pacientes adultos mayores, porque en la validación de estos modelos, fíjense cómo los volúmenes de distribución y los aclaramientos se fueron haciendo más pequeñitos y esto se incluyó en los modelos de envejecimiento, en este caso el modelo de Minto de remifentanil, en donde se calcula un aclaramiento más cortico y un volumen de distribución más pequeño a medida que el paciente va ganando años. Y esto hace que el modelo de Minto siga siendo un modelo muy bueno que previene una sobredosificación en los pacientes añosos. Esto no se pudo reproducir tan bien con el modelo de Snyder, seguramente con el modelo de Level se ha podido mejorar un poquito, pero ellos hicieron el ejercicio y digamos que lo que pueden ver acá es que la dosis que se necesitó en microgramos kilogramo minuto para lograr una misma concentración que fue 3.5 microgramos por mililitro del Propofol, pues necesitó velocidades de infusión diferentes. Esto quiere decir que en la validación del modelo de Snyder, los abuelitos inicialmente necesitaron menos Propofol para alcanzar la concentración de 3.5 microgramos que los adultos jóvenes. Entonces, esto es mejor que dosificar, claramente, pero seguramente pues hay cabida todavía para hacer modelos farmacocinéticos y PKPD, farmacocinéticos farmacodinámicos, que tengan un mejor rendimiento para los adultos mayores. Y eso era lo que tenía por ahora para decirles. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Ernesto, muchísimas gracias. Creo que pues es un resumen nada fácil de hacer de un aspecto, pero súper importante en la administración de anestesia endovenosa total. Y bueno, vamos a continuar con el doctor eh, Gustavo. sí, perdón. Y tenemos una pregunta y es, ¿la administración de anestesia endovenosa total en niños es segura? ¿Puede
reemplazar a la anestesia inhalatoria, doctor Campos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Perfectamente. Bien, doctor Darwin Cohen, gracias por esta invitación. Para mí es un placer realmente estar acá con todos ustedes, sobre todo con la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesia, que también me ha tratado cuando he estado en noviembre en Bogotá. Así que es un placer para mí y bueno, un poquito la idea es tratar de responder esa pregunta que usted me hizo y yo creo que hoy la anestesia intravenosa total en niños es muy segura y lo vamos a ver a continuación con algunos artículos académicos y algunos videos. Y después lo último, dejando una reflexión para que toda la gente que todavía no se inclinó por la anestesia intravenosa en niños pueda comenzar a realizarla. ¿Se ve ahí, doctor? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Perfecto, bueno. Súper. Bueno, ya me presentó el doctor Darwin Cohen. Buenas noches a toda la audiencia y vamos a empezar un poquito a hablar de por qué yo considero que la anestesia intravenosa total en niños es segura. Si ustedes ven arriba de la presentación a su derecha, es el Hospital de Niños de Córdoba, donde en el año 2004 comenzamos con el desarrollo de la anestesia intravenosa total en niños. O sea, si tenemos en cuenta los años, nosotros en ese hospital hacíamos anestesia puramente balanceada, con opioides más sevoflurano, y de a poco fuimos cambiando un poco esta manera de ver la anestesia y rotamos hacia una anestesia intravenosa total con muy buenos resultados. Si uno busca en la bibliografía, en el PubMed, que es creo que por ahí un lugar de referencia, podemos encontrar referido al tema seguridad y anestesia intravenosa total en niños, un total ayer que lo busqué de 148 artículos. Por lo tanto, creo que si tenemos 148 artículos que avalan la seguridad en la anestesia intravenosa en total en niños, creo que vamos por el camino acertado. Y si uno empieza a hablar de combinaciones que yo no me voy a detener en modelos y demás, porque el doctor Reyes ya se expresó muy bien con todo lo que dijo, y sobre todo de utilizar, digamos, combinaciones de hipnóticos más analgésicos, opioides. Ustedes ven que este artículo de Bagshaw es muy interesante desde el 2020, o sea, es bastante reciente, y habla fundamentalmente de este estudio que se realizó en un total de 880 pacientes, pero fueron reclutados o tenidos en cuenta 873, y lo interesante es que fueron realizados por debajo de los 10 años de vida. Y fíjense en el rango, ¿no? De los 13 días de vida, estamos hablando del recién nacido, donde hace unos años nadie se imaginó que podía ser anestesia intravenosa total en niños, ¿no? Entonces, como ustedes ven, si bien fueron ASA 1 o ASA 2, los procedimientos, digamos, que más se tuvieron en cuenta, donde más se realizó anestesia intravenosa, fueron gastroenterología y después seguido de la clásica cirugía de otorrinolaringología, donde realmente es hoy un fuerte la anestesia intravenosa, y después en un tercer lugar lo que es la cirugía maxilofacial. Lo interesante de todo esto es que por qué se optó en este tipo de estudio por este tipo de anestesia era porque los pacientes tenían historia de náuseas y vómitos postoperatorio, y me llamó mucho la atención que había 6 pacientes que tenían algún tipo de historia familiar sobre hipertermia maligna. El modelo farmacocinético más utilizado fue el PETFUSOR en el 97% de los pacientes, quedando un mínimo de ese 3% restante para los pacientes más grandes o que excedían en el nivel del modelo de PETFUSOR, ¿no? Y se utilizó el modelo de Snyder en este tipo de pacientes. Este otro artículo también es bastante interesante porque ya desde el año
2016 empieza a haber revisiones muy importantes acerca de por qué se consideraba a la anestesia intravenosa total en niños como una muy buena salida frente a la anestesia inhalatoria. Y acá dice fundamentalmente algo claro y clásico, que habla de no solamente en el quirófano, sino afuera del quirófano, donde realmente tenemos que realizar anestesia. Pero otra cosa interesante, habla de el proceso lógico de familiarización y de aprendizaje con respecto a la anestesia intravenosa total. Por lo tanto, nosotros siempre consideramos un escalón, la anestesia intravenosa, donde empezamos por lo más básico, como habló el doctor Reyes, y la parte final es lo que hablamos de modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos y lo que es el neuromonitoreo cerebral. Y este es otro artículo bastante interesante porque ya en el año 2016 también se presenta y donde ya habla claramente, donde se dice que la anestesia intravenosa total en niños va a reemplazar a la anestesia inhalatoria. ¿Por qué? Porque dice que siempre nuestra especialidad es muy innovadora y sobre todo siempre nosotros estamos con ganas de mejorar todo lo que es la práctica en la anestesia pediátrica. Por lo tanto, hoy, con las nuevas drogas, las que están en estudios que ya la vamos a ver y las que tenemos actualmente, yo considero, y lo dijimos en el año 2009, en un Tibamérica en Córdoba, que la anestesia intravenosa va a superar a la anestesia inhalatoria en el futuro. Y en la parte derecha de su pantalla ustedes ven todas las ventajas que tiene la anestesia intravenosa. Empezando, no me quiero detener en esto, pero desde todo punto de vista fisiológica y desde el punto de vista del modo de administración y, por supuesto, de la polución ambiental, que no es un hecho menor hoy en nuestro planeta. Y yo les traigo estos videos, lo vamos a tratar, esperemos que se vean, desde... Este video tiene aproximadamente unos 8 años de cuando empezamos a tener BIS e hicimos una anestesia total intravenosa en niños con bispectral y propofol remifentanil. Perfectamente despierta, muy lúcido el niño, ¿no? Con el sensor colocado. Vamos a realizar una inducción intravenosa con propofol. Tenemos una venoclisis en el pie que no, por ahí no es muy adecuada. Vemos como el niño se va sedando y va perdiendo el conocimiento. Pero acá lo que nos llama la atención es que, como digo yo, fue un palo duro en la inducción porque el BIS bajó a 34 y el electroencefalograma se fue haciendo mucho más lento, pero muy rápidamente el niño, como lo van a ver en la siguiente diapositiva, recupera tanto la electroencefalografía como los valores de BIS. Creo que la explicación es fundamentalmente teniendo en cuenta el gasto cardíaco del niño y el rápido aclaramiento de propofol. Vemos la parte de la recuperación, muy rápida. Con la recuperación también en el índice biespectral. Me olvidé decirles que el niño tiene 8 meses, 7.8 kilos y la cirugía fue la de un reflujo vesicoureteral. Y prácticamente la recuperación en la camilla de cirugía. Fíjense ustedes el nivel de lucidez del niño, imposible de lograr con anestesia inhalatoria, imposible. Esto se hace todos los días en los quirófanos en los cuales trabajamos y yo creo que es algo muy importante para la población pediátrica. Entonces, para concluir y tratar, digamos, de ser contundentes, hoy tenemos que hacer un análisis de los fármacos intravenosos actuales y, por supuesto, los que están potencialmente en estudio. Por lo tanto, podemos decir, me animo a decirlo hoy y lo voy a decir siempre, que la anestesia intravenosa total en niños tiene, pero muchísimos beneficios con respecto a los agentes inhalatorios. Me refiero a eficacia y seguridad.
Después de todo lo que estudiamos con respecto a Propofol y modelos farmacocinéticos en pediatría, hoy tenemos algo que es Remimazolam. Remimazolam, hace 10 años que nosotros venimos diciendo que puede ser una opción hipnótica, y para que ustedes tengan en cuenta, es una benzodiazepina con cinética de remifentanilo, por lo tanto el aclaramiento no sería un problema, que hoy lo tenemos con Propofol en los pequeños pacientes. Pero por otro lado, tenemos Ciprofol, que yo tengo la esperanza de que Eurosiva y el doctor Frank Engels lo presente acá en Buenos Aires, ahora en mayo, y nos diga o nos cuente cómo va avanzando este proyecto de Ciprofol, porque realmente tendría muchísimas ventajas referidos a no dolor a la inyección, mayor estabilidad hemodinámica y otra serie de, digamos, de condiciones muy importantes como para beneficiar a nuestros pacientes. Contamos con herramientas que ya los dijo el doctor Reyes, bombas de infusión, modelos PKPD, que ayudan al anestesiólogo en su trabajo diario y, por supuesto, disminuyen los errores de sobredosificación en el caso de cirugías prolongadas donde yo no pueda ajustar una perfusión en una TIVA manual. Y algo que es muy importante, y por ahí voy a sembrar una semillita que espero que ustedes la estudien, la piedra angular de todo esto es la protección cerebral de nuestro paciente. Por lo tanto, el monitoreo cerebral es fundamental, y en donde si yo decido realizar TIVA manual o TCI, podría pasar a un segundo plano de discusión, siempre y cuando yo monitorice adecuadamente a mi paciente desde el punto de vista cerebral. Es decir, tratar de evitar versupression y tratar fundamentalmente de mantener la electroencefalografía y todo el espectrograma cerebral dentro de condiciones normales para la edad. Espero no haber sido aburrido. Traté de ser escueto y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Veo con mucha alegría pues que hay varias preguntas, y teniendo en cuenta que el tiempo siempre es tan corto cuando uno está en algo que le gusta, entonces voy a irlas enunciando. Y nuevamente muchísimas gracias, doctores, por su transmisión de conocimientos, y especialmente también por el aspecto de la experiencia, que no, por supuesto, es bien importante. Eh, Pregunta la doctora Patricia, no veo aquí el apellido. Buenas noches, anestesia endovenosa para pacientes con hepatitis B, doctor Reyes. Pues yo creo que finalmente acá nosotros estaríamos con el órgano que se encarga del aclaramiento del Propofol, eh, pues con una función que no podríamos determinar. Yo creo que, pues en este caso, no sé si el doctor Campos me secunde con este concepto. Yo creo que pues hay pacientes en los que definitivamente nosotros nos podemos beneficiar pues de un paso inalterado, o de una salida inalterada del fármaco. En este caso, pues el inhalado tendría muy poco paso por el hígado y por las citocromos. Entonces creo que este podría ser un buen caso en el que uno pensaría, bueno, este paciente de pronto, pues darle TIVA no sería la primera opción, eh, y en ese caso sería mejor pues la anestesia inhalada. Sin embargo, hay muchas personas, doctor Campos, entre otros Hernán Boveri, que Sí. pues me han dicho que ellos abandonaron el 100% de los anestésicos inhalados, y seguramente ellos tendrían una experiencia un poco mayor pues en el aclaramiento de estos medicamentos cuando hay alguna alteración de orden hepático. Ernesto, permíteme,
Creo que, como lo dije recientemente, la piedra angular de todo esto es proteger el cerebro y el monitoreo cerebral. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tengo alguna forma de monitorizar la actividad cerebral, yo puedo realizar tranquilamente con un modelo, por ejemplo, de Level, de Propofol. El REMI no sería la preocupación porque tiene un metabolismo órgano independiente, pero yo tranquilamente pudiera hacer, digamos, algún escalonamiento progresivo con Propofol y ver realmente qué nivel tengo concentración plasmática y el sitio de efecto de Propofol, seguido por un monitoreo cerebral, por lo tanto, tranquilamente podría adecuar una anestesia intravenosa, por supuesto, tal vez no con el target que uso habitualmente, mucho menos, pero me parece que por ahí va la respuesta, Ernesto. Sí, de acuerdo. Hepatectomías, trasplantes hepáticos. Hay Correcto. muchos escenarios en los que seguimos usando TIVA a pesar pues de estas preocupaciones sobre los sistemas de aclaramiento pues de metabolismo y aclaramiento del propofol. Por Y, ahí, Ernesto, nos llega Remimazolam, como te digo, que metabolismo por esterasas inespecíficas tisulares y se nos soluciona el problema. Veremos, creo que esto es en corto tiempo, así que creo que hay que ponerle todas las fichas a esta droga y ver a ver de qué resulta, ¿no? Me parece que hay que estudiarlo. bueno, De muchísimas acuerdo. gracias. Sí, yo solo agregaría que pues un paciente que tiene una hepatitis B aguda, pues es un paciente de alto riesgo y incluso con inhalatorios, pues lo poquito que se metabolice de sebo, que es el que más estamos usando, pues va al hígado y bueno, entonces es un paciente riesgoso. Pero pues muchas gracias. Hay una siguiente pregunta que nos dice, bueno, excelente conferencia. En pacientes bajo anestesia endovenosa total para cirugías con alto sangrado como escoliosis, eh, ¿cómo se manejan las dosis en caso de manejar TIVA con propo y remifentanil? Me imagino que relacionado al tema del sangrado activo y bueno, y hay un complemento aquí con anticonvulsivantes. Eh, Mirá, yo durante un tiempo interesante hice cirugía escoliótica, instrumentación, digamos, de pacientes pediátricos y creo que nosotros comenzamos a utilizar TIVA. Eh, y lo importante de todo esto es muy buena la pregunta porque todo está relacionado con la normovolemia. En un momento el paciente se te pone hipovolémico y yo siempre traigo a la luz un artículo del doctor Talmach Egan, que lo pueden buscar, que hizo algo experimental en cerdos, que se los exsanguinaba, mejor dicho, se les colocaba propofol, se los exsanguinaba y después veía las concentraciones que tenía y eran inclusive eran altísimas en el reanimado y en el no reanimado peor. Por lo tanto, creo que ese artículo habla fundamentalmente que en el tema del shock o en el tema del sangrado profuso hay que no suspender, pero hay que disminuir la dosis de tu anestesia intravenosa, de los cuales el propofol se habla de hasta reducción del 80% de tu target cuando estás trabajando con anestesia intravenosa. Y alrededor de un 40% de remifentanil. Lo que hay que tener en cuenta, porque uno siempre, cuando el paciente se te pone mal, apaga las infusiones y no es correcta. Hay que disminuir el porcentaje. Exacto, de acuerdo. Y usted mencionaba unos minuticos atrás, no deja de ser siempre el órgano blanco de la anestesia, el cerebro. Pues con un monitor podemos ajustar esas dosis para un paciente que sin duda necesita mucho menos, pero sí, nunca cerrarlo. Muchísimas gracias, Doc. Eh, el doctor César comenta que tiene tres preguntas. Entonces, como no las escribió, doctor ¿Sí? César, le pediría, sí, iniciar con una, por favor. eh, para darle tiempo a otras personas que están en la reunión y luego si nos da tiempo hacemos las demás. Acabo de ver una de un colega que preguntó qué modelo utilizaría de propofol para el recién nacido o no.
Sí, doctor, sí. Perfecto, perfecto. Es muy buena la pregunta porque nosotros hace más de un año y medio ya contamos con el modelo de Eleveld de Propofol para pacientes recién nacidos. El modelo de Eleveld es un modelo alométrico que tiene la gran particularidad de que contempla lo que es la edad postconcepcional, por lo tanto es muy importante en el tema del aclaramiento de Propofol y observar sobre todo los chicos prematuros de los de recién nacido de término. Por lo tanto, el modelo de elección de Propofol para el recién nacido es el de Eleveld. No va el modelo de Perfusor porque es a partir del año. O sea que el modelo cinético de las perfusoras hoy es Eleveld. Perfecto. Quiero aquí excusarme con el doctor César porque sí estaba la pregunta, simplemente no las había visto. Tenemos A una ver, primera. por lo tanto es muy... Sí o sí siempre deben usarse monitores de profundidad anestésica, de monitoría neurológica, doctor Reyes. Sí, sí, yo digo que la respuesta es sí. Desafortunadamente, y como les mostré en lo que, en el pequeño aparte de mi presentación, la variabilidad interindividual del propósito Quiero aquí excusarme. gigantesca. Y la única forma en la que nosotros podemos, digamos, sobrepasar esa variabilidad es con la monitoría de la profundidad anestésica. Cuando empecé a hacer TIVA, no era tan frecuente que tuviéramos acceso a monitoría de profundidad, y de lo que me di cuenta es que yo era muy bueno sobredosificando a los pacientes, porque finalmente aprendí a poner dosis que me aseguraban el rango de la hipnosis, eh, pero seguramente, y ya hay una gran cantidad de estudios que soportan lo que voy a decir, es que sobredosificar a los pacientes. Disculpa, Ernesto, se dejó de escuchar. De pronto se apagó el micrófono. Activar audio, ya. Entonces, Sí, ahora sí. nosotros, entonces, no, le temíamos muchísimo al awareness, y entonces nosotros siempre estábamos por arriba, y sobre todo cuando no estábamos usando monitoría, pero resultó que tener a los pacientes más profundo de lo que necesitan, y sobre todo en los cerebros frágiles, pues resulta ser también algo que se ha relacionado con desenlaces posoperatorios deleterios. Entonces, la única forma de dar una anestesia individualizada con unos targets que son absolutamente específicos para cada uno de los individuos es usar monitoría de la profundidad anestésica. Eh, Acá el doctor César pregunta la dexmedeto. Yo uso muchísima dexmedeto como coadyuvante. Ahora tenemos modelos cinéticos de dexmedetomidina. Hay un modelo que es bastante antiguo, que creo que está incluso antes de que salieran los modelos de Minto y Snyder, que es el modelo de Dick. Hay algunos perfusores TCI que tienen el modelo de Dick, pero ahorita estamos trabajando con un modelo nuevo, que es el modelo de la doctora Hannibal, del grupo de trabajo de Países Bajos, donde está el doctor Elevel, donde está el doctor Strois, que es un modelo alométrico de dexmedeto, y seguramente pues ahora que hay perfusores que también lo tienen, nos vamos a familiarizar más pues con estos modelos cinéticos. Siempre es mejor trabajar con modelos cinéticos PKPD que hacer infusiones volumétricas. Sin embargo, pues hay medicamentos que soportan un poco mejor las infusiones volumétricas, como son el remifentanil, y normalmente la dexmedeto también tiene un comportamiento cinético que seguramente no es tan desfavorable desde el punto de vista de acumulación como lo es el propofol. ¿Y cuál es la otra pregunta que
que hace el doctor César. Sobre la analgesia de transición, si quieres te leo aquí, dice, ustedes recomiendan para que no se prolongue demasiado el despertar en cirugías dolorosas como una laparotomía, no administrar opioides al final de la cirugía y esperar a que ya esté en la unidad de cuidados posanestésicos o, Eh, o, o no, sí. sí, yo lo que intento hacer acá es, yo casi siempre uso una dosis de hidromorfona, pero digamos que esto ya es una conducta personal. Me parece que la hidromorfona, igual que la oxicodona, es un medicamento que permite una titulación más rápida que la morfina. Esto pues está relacionado con pues el tiempo de vida media acá de cero. Eh, y yo siempre pongo una dosis de más o menos 0,6, 0,8 miligramos de hidromorfona y hago titulación después en el posoperatorio si llega a haber algún dolor residual. Pero esto, digamos que lo hago porque yo uso dosis muy bajitas de remifentanil. Esto porque casi siempre estoy usando pues un coadyuvante como es dexmedeto, incluso en cirugías como una Colelab o en cirugías muy cortas no uso anestesia multimodal, pero todo lo que supere una hora, normalmente le pongo al menos una infusión pequeñita de dexmedeto. Listo. Una pregunta para el doctor Reyes, yendo en orden, el doctor Campos, perdón, yendo en orden. En tiba pediátrica, y menciona aquí el ejemplo que nos colocaba, utilizó relajante neuromuscular. Eh, sí, 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 yo creo que por ahí el no utilizar relajante muscular no está bueno, o sea, creo que hoy teniendo rocuronio, nosotros en Argentina tenemos rocuronio, con dosis muy bajas, en monodosis para intubar al paciente, creo que después no te hace falta más relajación neuromuscular, a no ser que te des una cirugía torácica o abdominal donde necesitas relajación. Yo hace casi 20 años que no uso más succinilcolina. Creo que hoy existen un montón de artilugios como para tratar de dejarla de lado la succi. No me voy a meter con los pacientes adultos porque también hago adulto y a veces la uso. Me refiero a los pacientes pediátricos, pero hoy yo creo que teniendo rocurones me parece que es una excelente opción. Gracias, doctor. Siguiendo todavía un poco con el orden, pregunta el doctor Galván si puede hacer un poquito más de profundización en remimazolam. Doctor Campos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Remimazolam, bueno, hace unos varios años que nosotros lo venimos reclamando. Estuvo en pruebas preclínicas, perdón, experimentales, posteriormente todas las pruebas clínicas, y ya existen algunos países, como son los países asiáticos, e inclusive el país en Estados Unidos hace poco fue aprobado para el tema gastroenterológico. Por lo tanto, creo que ha tenido muchos avances Remimazolam y como les decía, tiene la particularidad de que no depende de un órgano para ser eliminado. Por lo tanto, creo que a nosotros los pacientes, digamos que hacemos pediatría, me parece que es muy bueno tener, digamos, cuando hay inmadurez de todos los sistemas, tener digamos, una droga que sea metabolismo órgano independiente. Por lo tanto, no es que yo lo venga a presentar acá como una gran noticia, ya se está utilizando en muchos países. De hecho, ya hay modelos PKP de Remimazolam y de Ciprofol. En el modelo de Ciprofol trabaja, eso no lo presentaron en Tiva Colombia en agosto del año pasado el doctor Embers con el doctor Ignacio Cortines, el modelo PKP de Ciprofol. Y yo creo que hay un par de modelos ya de Remimazolam. Entonces creo que eso también pues pinta bastante bien. Vamos a ver qué pasa si los tenemos pronto y los empezamos a usar. Bueno, muchísimas gracias. Continuando un poco con el orden, no vamos a alcanzar a hacer todas las preguntas. Eh,
Pregunta nuevamente el doctor César. ¿Es útil administrar midazolam de forma regular para asegurar el no despertar intraoperatorio? ¿Se prolonga el despertar al final? Doctor Ernesto. Esa pregunta es más espinosa que... a mí- yo siempre he dicho que desde que yo uso monitoría de la profundidad en la mayoría de mis pacientes, pues yo dejé de administrar medicamentos con el mismo mecanismo de acción. Eh, Obviamente, el beneficio en este caso del midazolam con de la amnesia anterógrada, pues es superado con creces con la monitoría de la profundidad. Entonces, yo en este momento es muy raro que administre pues dos GABAérgicos en este caso, pues uno para para que le produzca un gran lapso de amnesia anterograda al paciente. De hecho, yo creo que hemos revisado varios artículos en los eventos que hemos hecho de TIVA América y de TIVA Colombia, en donde pues cada vez, digamos, se está intentando usar menos pues esa mezcla de medicamentos. Incluso hay varios reportes que eso también es completamente controvertido y espinoso, en los que hay una asociación un poco más alta de delirio en el posoperatorio con los pacientes que usan crónicamente benzodiazepinas. Pero realmente en mi práctica clínica yo no lo uso y pues yo creo que digamos que más allá de tratar de hacer anestesia intravenosa sin monitoría, confiando en el bolo de midazolam para producir la amnesia enterógrada, creo que hay que tratar de migrar más bien a intentar monitorear a todos los pacientes que están recibiendo anestesia intravenosa. Bueno, de verdad que lastimosamente el tiempo se va muy rápido. Ya son casi las 9, que es como el límite que colocamos, y pues les contaba que el doctor Campo está 2 horas más. Entonces, quiero decirles ya a modo de reiteración para todo el grupo que la conferencia está disponible en la página de la sociedad. Entonces puede ser allí, digamos, pero ahí, doctor Francisco López, tiene la mano levantada. Creo que podemos hacer esa última pregunta. Gracias. Buenas Perdón. noches. ¿Cómo Sí, están? ¿Me bien, gracias. escuchan? Buenas noches. Sí, Sí, señor. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Francisco López, anestesiólogo de la ciudad de Barranquilla. Yo me he dedicado a TIVA ya hace rato y quería complementar algo que decía el doctor Reyes. Nosotros nos preocupamos por la supresión que se produce, que puede producir TIVA o las infusiones de TIVA, TCI, manuales, lo que sea. Pero digamos que en ánimos de la academia, uno no se pregunta de las supresiones que uno puede producir con anestesia inhalada, por ejemplo, en la inducción inhalatoria cuando lo hacemos. Yo me tomé a la tarea, o cuando hice la migración precisamente a TIVA, yo colocaba BIS, monitoreo de profundidad anestésica en los niños, y yo los pongo a hacer un ejercicio que los pongo a respirar rápido, rápido, lento, 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 rápido, rápido, lento, lento, y con una respiración propia de los niños, fácil podía hacer tasas de supresión en rangos importantes. Entonces, nosotros nos preocupamos, y más mi comentario va a algo como complemento, nos preocupamos mucho por la tasa de supresión, pero no tenemos en cuenta la tasa de supresión que podemos producir con la inducción inhalatoria. Así usemos las dosis que se recomiendan de no usar el volumen tidal más del 6%, con flujos no tan altos, es un riesgo latente producir tasas de supresión con anestesia inhalada, en inducción inhalada. Entonces, nada, ese era mi comentario. Yo estoy feliz haciendo TIVA ya hace ratico. Tengo la oportunidad de hacer las inducciones con bombas TCI. He podido utilizar diferentes modelos y la verdad es que a todos la invitación para que entren en esa corriente. Muchas gracias y felicitaciones por las dos participaciones a los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Doctor Francisco. Cohen, le hago un comentario.
Claro, claro. Bueno, un comentario. Realmente felicito al colega porque realmente tocó el tema, digamos, espinoso del anestésico inhalatorio. Y yo siempre les digo a los residentes o a la gente que rota, Señor. ¿vos te fijaste qué pasa? ¿Se escucha? ¿Se está Sí, perfecto. escuchando? ¿Se Perfecto, escucha? sí. Bien. Sí, Yo señor, digo, sí, ¿vos te señor. fijaste? Bien, ¿vos te fijaste qué pasa cuando yo hago una inducción inhalatoria? Los movimientos del paciente referido a actitudes de decorticación o movimientos inapropiados, y eso no es bueno para el cerebro. Por eso coincido con el colega. Creo que si podríamos monitorizar la actividad cerebral, nos llevaríamos muchísimos sustos, muchísimos. Por lo tanto, creo que hoy la Claro venoclisis que no sí. es un problema no es un problema la venoclisis. Hoy cualquier, digamos, cualquier buena enfermera realiza una venoclisis, creo que los chicos se merecen hacer inducciones intravenosas y no inhalatorias. Doctor, estoy completamente de acuerdo con eso. Incluso noten la irritabilidad del paciente en el postoperatorio. La diferencia, he mostrado el video del niño que se despertaba y en la unidad de cuidado Correcto, posanestésica el niño sale demasiado irritable. A diferencia de la TIVA, salen mucho más correcto. tranquilos y esa es una de las ventajas. Y es explicarle a los papás, Totalmente ¿no? de acuerdo, doctor. Yo me tomo el trabajo de hablar con los papás y explicarles la ventaja que tiene canalizar al niño para hacerle una inducción intravenosa y la mayoría accede. La mayoría accede. Entonces es un trabajo más de hablar con los padres. Yo hago mucha pediátrica, hablar con los padres precisamente para tratar de mostrarles las ventajas y las verdades que puede tener una inducción inhalatoria, perdón, intravenosa y más el mantenimiento intravenoso. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, Doctor Cohen, sí, es que Ernesto. quisiera tomar un minuto para Ujú. responder algo que me parece que es bien, bien importante, que es una pregunta que hace la doctora Zoraida Flores sobre una gestante de 16 semanas con trauma craneoencefálico. Entonces, fíjense que en el documento que les compartí hay una parte específica para los pacientes gestantes y lo que dice es que no hay información suficiente en este momento para recomendar, digamos, una anestesia intravenosa. De eso le hace falta, digamos, estudio y hay un grupo inglés que está trabajando en este momento en un proyecto que se llama Obstiva, que nosotros también estamos trabajando ya en la Fundación Santa Fe, y hace referencia a anestesia intravenosa para la paciente gestante, ya sea para anestesia para procedimientos no obstétricos y anestesia para cesárea. Pero por la falta de información en este momento y porque pues obviamente es muy difícil trabajar en este grupo poblacional específicamente, hay que ser muy, muy cuidadoso con lo que vamos a hacer con las maternas y en este caso creo que también estaríamos abocados a hacer lo que hacemos siempre, en este caso pues anestesia balanceada. Era eso. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, realmente que sí, yo creo que tenemos mucho que discutir y hablar. Incluso creo que muchos de las preguntas al final son temas de una presentación específica, realmente porque es un tema que está creciendo cada vez más y digamos que al menos en algunos de los puntos discutidos, pues la controversia es real y existe y es una de las razones de la invitación a ustedes. Así que aprovecho para nuevamente darles las gracias. Qué bueno que nos acompañaron hoy. Creo que ha sido muy, muy, muy productivo. Y quiero también agradecer a todo el gremio que hoy se ha unido. Realmente todo siempre es pensado en ustedes eh, como gremio del que hacemos parte. Y bueno, solo decirles que tenemos una reunión nuevamente al final del mes de abril o inicios de mayo. Estaremos informando con tiempo. Vamos a continuar con este esquema y pues muchísimas gracias por este tiempo que han compartido, doctor Campos, Ernesto. Muchísimas gracias por su tiempo y espacio, eh, que no es nada sencillo. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Y creo que nos queda, como hablábamos unos días atrás,
mucho trabajo como gremio para crecer. Hemos hablado muchísimo de educación y lo comentábamos con ustedes también. Toca continuar en eso, pero bueno, en aras del tiempo yo creo que dejamos hoy allí. Muchísimas gracias a todos y a todos pues también les esperamos en una nueva reunión. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, colegas. Muchas gracias. Gracias a todos.